La ciudad que Pablo no pudo olvidar. Existe una ciudad en la costa oeste de la actual Turquía que fue, durante casi 5 siglos, la cuarta ciudad más grande del Imperio Romano. Después de Roma, Alejandría y Antioquía, esta ciudad reunía a 250,000 habitantes en su época de máximo esplendor. Tenía uno de los puertos comerciales más importantes del Mediterráneo, uno de los templos más grandes del mundo antiguo, una biblioteca con 12,000 rollos, un teatro con capacidad para 25,000 espectadores y una calzada de mármol que aún hoy, 2000 años después, sigues pudiendo caminar. Esa ciudad se llamaba Éfeso y hoy, 2000 años después de su época dorada, Éfeso está en silencio. Sin habitantes, sin puerto, sin templo, sin biblioteca funcionando, solo ruinas, kilómetros y kilómetros de mármol blanco tirado en el suelo, columnas rotas, calles vacías y un viento seco que arrastra polvo entre los restos de la que fue una de las capitales culturales del mundo antiguo. Pero no estás viendo ruinas cualquiera. Estás viendo la ciudad que el apóstol Pablo eligió como base durante 3 años completos. Más tiempo que en ningún otro lugar de sus viajes misioneros. La ciudad donde Juan, el apóstol amado, pasó los últimos años de su vida y donde, según la tradición cristiana más antigua, murió y fue enterrado. La ciudad donde María, la madre de Jesús, vivió sus últimos días. La ciudad que abre el libro más misterioso de toda la Biblia, el Apocalipsis. Bienvenido a Huellas de la Biblia. Bienvenido a la primera de las 7 iglesias del Apocalipsis. La primera carta dictada por Cristo mismo al apóstol Juan, exiliado en la isla de Patmos hacia el año 95 después de Cristo. Y bienvenido a los 7 secretos que esta ciudad guarda hoy, 2000 años después, para quienes se atreven a mirarla con ojos de fe y arqueología juntos. Antes de comenzar, si crees que el libro del Apocalipsis tiene raíces en lugares reales, suscríbete y activa la campanita. En este canal caminamos por los sitios donde la palabra de Dios se hizo geografía viva. Éfeso está ubicada en la provincia turca de Izmir, a 80 kilómetros al sur de la moderna ciudad de Izmir. Antigua Esmirna, a 3 kilómetros del mar Egeo, aunque en tiempos bíblicos estaba directamente sobre el mar, con un puerto activo que recibía barcos de todo el Mediterráneo. Hoy, después de 2000 años de sedimentación fluvial del río Caistro, el mar retrocedió 3 kilómetros, dejando a Éfeso literalmente sin puerto, sin razón económica para existir, y por eso fue abandonada. Es una lección arqueológica poderosa. Ninguna ciudad, por más grande que sea, sobrevive cuando pierde su fuente vital. Éfeso perdió el mar, y con él, perdió su alma comercial. Se convirtió en un pueblo pequeño en la Edad Media y finalmente fue abandonada por completo hacia el siglo XV. Hoy, en el año 2026, el sitio arqueológico de Éfeso recibe cada año más de 2 millones de turistas. Es uno de los 10 sitios más visitados de Turquía. Y en enero de 2021, la UNESCO lo declaró oficialmente Patrimonio Mundial de la Humanidad. Los ingresos por turismo religioso y arqueológico superan los 140 millones de dólares al año y sostienen a la vecina ciudad de Selçuk, un pueblo de 37,000 habitantes que vive casi exclusivamente del legado de la ciudad muerta a sus pies. Pero antes de perderte entre las ruinas espectaculares, debes saber algo. Éfeso no es solo un yacimiento arqueológico. Es una carta abierta,
una carta que Cristo mismo dictó al apóstol Juan hacia el año 95 después de Cristo, y que hoy, en el año 2026, sigue siendo leída por millones de cristianos alrededor del mundo. Una carta con 7 elogios, 7 advertencias, 7 promesas y 7 secretos que muy pocos predicadores explican en profundidad. Vamos a descubrirlos juntos. El primer secreto de Éfeso está enterrado bajo un pequeño estanque cenagoso, a 3 kilómetros al noreste de las ruinas principales de la ciudad. Un lugar tan modesto que la mayoría de los turistas ni siquiera lo visitan. Y sin embargo, allí estuvo, durante casi 1000 años, uno de los 7 edificios más impresionantes del mundo antiguo. El Templo de Artemisa. Sí, una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Junto a las pirámides de Egipto, los jardines colgantes de Babilonia, la estatua de Zeus en Olimpia, el mausoleo de Halicarnaso, el coloso de Rodas y el faro de Alejandría. Y de esas 7 maravillas, Éfeso albergaba una, la más grande, la más rica, la más venerada. Los números son impresionantes. El templo de Artemisa medía 127 metros de largo por 67 metros de ancho. Es decir, más de 3 campos de fútbol de superficie, con 127 columnas de mármol blanco de casi 20 metros de altura cada una. El doble de altura que la Basílica del Vaticano. Su construcción tomó 120 años, entre los siglos VI y V a.C., financiada por reyes y aristócratas de todo el mundo mediterráneo. Y aquí viene el dato que casi nadie sabe. Cuando el apóstol Pablo llegó a Éfeso en el año 52 después de Cristo, ese templo aún estaba en pie, funcionando, con miles de sacerdotes, sacerdotisas y peregrinos que llegaban de todo el Imperio Romano para adorar a la diosa Artemisa. Su ídolo principal era una estatua negra con múltiples pechos, símbolo de fertilidad, colocada en el centro del templo, y a su alrededor, un negocio religioso enorme. Talleres que fabricaban miniaturas del templo en plata y las vendían a los peregrinos. Un culto mercantilizado que movía millones de dracmas cada año. En Hechos capítulo 19, el libro del Nuevo Testamento relata con precisión sorprendente lo que ocurrió cuando el Evangelio de Jesús comenzó a crecer en Éfeso. Un artesano llamado Demetrio, fabricante de esas miniaturas de plata, reunió a sus colegas y les dijo estas palabras textuales, según Hechos 19, versículo 25. Varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza. Pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a mucha gente con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos. El resultado fue una revuelta masiva. Miles de personas llenaron el gran teatro de Éfeso gritando durante 2 horas la misma frase. Grande es Diana de los Efesios. Grande es Diana de los Efesios. Pablo, que quería entrar al teatro a defenderse, fue impedido por sus propios discípulos y por algunas autoridades amigas. Se salvó por poco de ser linchado. Ese teatro donde ocurrió la revuelta sigue en pie hoy. Puedes visitarlo. Puedes subir a sus 25,000 asientos escalonados. Puedes pararte en el mismo lugar donde estuvo Demetrio incitando a la multitud. Y sentir la brisa del Egeo cruzando las mismas piedras que oyeron aquellos gritos hace 20 siglos. Pero ¿qué pasó con el templo? Aquí viene el segundo dato revelador. En el año 268 después de Cristo, apenas 200 años después de Pablo,
Un grupo de guerreros godos invadió Éfeso y saqueó el templo de Artemisa. Lo dejaron parcialmente destruido. Nadie lo reconstruyó. Y en el año 401, el obispo cristiano Juan Crisóstomo, siguiendo instrucciones imperiales, ordenó el desmantelamiento completo del templo. Sus columnas de mármol fueron reutilizadas en la construcción de la Basílica de Santa Sofía en Constantinopla, la actual Estambul. Otros mármoles fueron enviados a Italia para iglesias cristianas. Y lo que quedó fue enterrado por siglos de barro y olvido. Hoy, del gran templo de Artemisa, solo queda una columna reconstruida parcialmente. Una única columna de las 127 originales. Solitaria, rodeada de un estanque cenagoso donde nadan patos y garzas. Un símbolo brutal de lo que Cristo le advirtió a la iglesia de Éfeso en Apocalipsis 2. Versículo 5. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. La diosa Artemisa fue derrotada, no por otra deidad pagana, sino por un carpintero judío crucificado en Jerusalén. Y su templo, que Alejandro Magno había ofrecido reconstruir a costa suya, cayó porque el mensaje de Pablo se extendió más rápido que las columnas de mármol. Este es el primer secreto de Éfeso. Los ídolos caen, Cristo permanece. El segundo secreto de Éfeso está en un edificio que se ha convertido en la fotografía más famosa de toda Turquía. La Biblioteca de Celso. Construida entre los años 110 y 135 después de Cristo, por orden del cónsul romano Tiberio Julio Aquila, en honor de su padre, Tiberio Julio Celso Ptolemaino. Una biblioteca que llegó a contener 12,000 rollos de pergamino. La tercera biblioteca más grande del mundo antiguo, después de la de Alejandría en Egipto, y la de Pérgamo también en Turquía. Su fachada, con 10 metros de altura y 21 metros de anchura, sigue siendo hoy un espectáculo arquitectónico. 4 estatuas femeninas presiden la entrada. Cada una representa una virtud. Sofía, la sabiduría. Arete, la excelencia moral. Enoya, el pensamiento. Y Epísteme, el conocimiento. 4 virtudes que los romanos consideraban indispensables para una vida plena. Y aquí llega el dato curioso. Bajo la biblioteca, los arqueólogos descubrieron un túnel secreto. Un túnel subterráneo de aproximadamente 40 metros de longitud. Un túnel que conectaba directamente el edificio de la biblioteca con el edificio de enfrente. Un edificio que resultó ser el burdel principal de la ciudad. Sí, los hombres respetables de Éfeso podían decir a sus esposas que iban a la biblioteca a leer, tomaban el túnel y aparecían al otro lado en el burdel sin ser vistos. Esa hipocresía institucionalizada refleja el corazón espiritual de la Éfeso pagana del siglo I. Una ciudad culta, refinada, con biblioteca imponente, con teatro majestuoso, con templos monumentales y al mismo tiempo profundamente corrupta, profundamente doble, profundamente enferma en su alma. Precisamente el mundo al que Pablo llevó el Evangelio, y precisamente el mundo al que Cristo 40 años después envió su primera carta apocalíptica. Esa carta está registrada en Apocalipsis 2, versículos 1 al 7. Y su contenido es tan preciso, tan quirúrgico, que sigue estremeciendo a los lectores cristianos 20 siglos después. Cristo comienza felicitando a la iglesia de Éfeso. Los elogia por 7 cosas concretas: su obra activa, su arduo trabajo, su paciencia, su rechazo a los falsos apóstoles, su capacidad de discernimiento, su perseverancia bajo presión y su resistencia contra los nicolaitas,
un grupo herético que promovía la mezcla del cristianismo con las costumbres paganas de la ciudad. Cualquier iglesia moderna se sentiría satisfecha con ese diagnóstico. 7 elogios seguidos. Aparentemente, la iglesia de Éfeso lo tenía todo. Doctrina correcta, ética firme, trabajo constante, discernimiento probado. Pero entonces llega el verso 4. Y ese versículo, 40 palabras en el original griego, ha marcado la historia del cristianismo. Cristo dice literalmente: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Aquí está el tercer secreto de Éfeso, y probablemente el más importante para nosotros hoy. Se puede tener doctrina correcta y haber perdido el amor. Se puede rechazar la falsa enseñanza y estar espiritualmente frío. Se puede trabajar sin descanso por el Evangelio y haber olvidado por qué se empezó a trabajar en primer lugar. La ortodoxia sin amor es un cadáver bien vestido. Cristo diagnostica a Éfeso con la enfermedad espiritual más silenciosa y más común del cristianismo: la rutina, la familiaridad, la pérdida del asombro, la sustitución del amor apasionado por la obligación cumplida. Y ofrece 3 pasos concretos para restaurar el primer amor. En Apocalipsis 2, versículo 5. Recuerda: arrepiéntete, haz las primeras obras. 3 verbos, en ese orden preciso. Recordar de dónde has caído, arrepentirte del enfriamiento y volver a hacer aquellas cosas que hacías al principio, cuando la fe era joven y el amor era ardiente. Esa advertencia iba dirigida específicamente a Éfeso, pero hoy, 2000 años después, esa iglesia ya no existe. No queda ni un solo cristiano nativo, ni una sola congregación evangélica activa. La ciudad fue completamente abandonada. Los descendientes de aquellos primeros cristianos fueron desplazados, convertidos al Islam durante el dominio otomano, o emigrados a Grecia durante los intercambios poblacionales de 1923. La advertencia de Cristo se cumplió al pie de la letra. Vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Hoy no hay candelero, hoy hay ruinas. Y esas ruinas hablan a las iglesias modernas con voz más alta que cualquier sermón. El cuarto secreto de Éfeso no está en el sitio arqueológico principal. Está en una colina llamada Ayasuluk, a 2 kilómetros al noreste de las ruinas, en la actual ciudad de Selçuk, y guarda una historia que muchos cristianos ignoran completamente. En esa colina se encuentran las ruinas de una basílica cristiana enorme, construida en el siglo VI por orden del emperador bizantino Justiniano I. La misma basílica cristiana que, en su tiempo, fue la 7ª iglesia más grande del mundo, con 130 metros de largo por 65 metros de ancho, 6 cúpulas, y un altar central colocado precisamente sobre lo que la tradición cristiana identifica como la tumba del apóstol Juan. Sí, el apóstol Juan, el discípulo amado, el autor del 4.º evangelio, de las 3 cartas juaninas y del libro del Apocalipsis. Según la tradición cristiana más antigua, documentada por Ireneo de León en el siglo II y por Eusebio de Cesarea en el siglo IV, Juan llegó a Éfeso hacia el año 70 después de Cristo, tras la destrucción de Jerusalén. Aquí vivió sus últimos años. Aquí escribió su evangelio. Aquí fue exiliado a Patmos hacia el año 95. Aquí regresó tras la muerte del emperador Domiciano. Y aquí murió, de causas naturales, hacia el año 100 después de Cristo. Único apóstol de los 12 que no murió como mártir violento. Su tumba, según los registros bizantinos,
Era un centro de peregrinación tan importante en la Edad Media que superaba en visitas a la propia Santiago de Compostela. Los cristianos ortodoxos y católicos venían desde Rusia, Grecia, Italia y España para tocar la piedra sobre su sepulcro. Se decía que del suelo salía un polvo blanco que los peregrinos recogían como reliquia. Un polvo llamado el maná de San Juan, que atraía a decenas de miles de creyentes cada año. Hoy, la Basílica de San Juan está en ruinas. Fue destruida en gran parte por un terremoto en el siglo XIV, luego saqueada por invasores. Sus mármoles reutilizados en construcciones otomanas. Y ahora es un sitio arqueológico visitable. La tumba de Juan es una simple losa de mármol blanco, protegida por una barandilla y una placa que dice en 3 idiomas. Aquí reposa el apóstol Juan, discípulo amado del Señor. Es imposible describir la emoción que sienten los peregrinos evangélicos que hoy visitan este lugar. Puedes ponerte de pie en el mismo suelo, donde reposa el hombre que apoyó su cabeza en el pecho de Jesús durante la última cena. El único apóstol al pie de la cruz, el que recibió el encargo directo de cuidar a María, el autor de las palabras más citadas del cristianismo, porque tanto amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan 3, 16. Escritas probablemente aquí, en Éfeso. Y esto nos lleva al quinto secreto. Sobre otra colina, a 9 kilómetros al sur del centro de Éfeso, existe una pequeña capilla de piedra restaurada. Un edificio modesto, de 30 metros cuadrados, escondido entre bosques y cipreses. Se llama Meryem Ana Evi, en turco, la casa de la Virgen María. Y según una tradición cristiana muy antigua, es el lugar donde vivió María, la madre de Jesús, sus últimos años. La historia es fascinante. En el año 1822, una monja católica alemana llamada Ana Catalina Emmerich, que vivía en cama por enfermedad crónica y nunca había salido de Alemania, tuvo una serie de visiones detalladas sobre la vida de María. En esas visiones describió con precisión la casa donde María pasó sus últimos años. La ubicación, el tipo de piedras, el paisaje circundante, los cipreses, todo. 79 años después, en 1891, un grupo de sacerdotes lazaristas franceses subió a la colina descrita en las visiones y encontraron, exactamente donde Ana Catalina Emmerich había dicho, las ruinas de una pequeña casa antigua. Cuando la excavaron, encontraron restos que datan del siglo I después de Cristo, coincidiendo con el período en que María habría estado viva. Y coincidiendo, además, con la mención bíblica de Juan 19, versículo 27, donde Jesús encomienda a Juan el cuidado de su madre desde la cruz. Y aquellas, ora el discípulo la recibió en su casa. Hoy, Meryem Ana Evi es visitado por más de 1 millón de personas al año. Cristianos católicos, ortodoxos y protestantes, y también musulmanes, porque el Islam venera profundamente a María, Madre de Jesús, mencionada más veces en el Corán que en el Nuevo Testamento. Es uno de los pocos lugares en el mundo donde 3 religiones convergen en veneración de la misma figura sin conflicto. Independientemente de si aceptas esta tradición como verdadera literalmente, o si prefieres verla como una piadosa creencia. Sin evidencia arqueológica sólida, el lugar tiene una atmósfera que emociona a cualquier visitante. Silencio profundo, bosques milenarios, un pequeño manantial cuyas aguas se dice que curan enfermedades.
y una vista panorámica del valle, donde alguna vez estuvo la gran Éfeso. Hasta aquí hemos hablado de la Éfeso antigua. Pero, ¿qué pasa hoy en la región donde estuvo esta gran ciudad? ¿Quién vive allí? ¿Cómo es la vida cotidiana en el año 2026? Selçuk es hoy una ciudad de 37.500 habitantes, ubicada exactamente sobre las últimas capas urbanas de la antigua Éfeso bizantina. La mayoría de sus habitantes son musulmanes turcos. Algunos son descendientes de los griegos ortodoxos, expulsados en 1923, durante el intercambio poblacional entre Grecia y Turquía, y una minúscula comunidad cristiana, activa de aproximadamente 430 creyentes evangélicos y católicos. Los números económicos son duros. El salario mínimo turco en el año 2026 es de 22.104 liras turcas mensuales, aproximadamente $720 estadounidenses después de la devaluación monetaria de los últimos años. Un guía turístico especializado en historia bíblica puede llegar a ganar entre 40.000 y 70.000 liras al mes, es decir, entre 1.300 y 2.300 dólares. Un profesor de escuela primaria gana 30.000 liras. Un vendedor de souvenirs en la entrada del sitio arqueológico, apenas 18.000. Mehmet Yilmaz, 47 años, guía turístico oficial certificado en Éfeso desde hace 22 años. Nacido en Selçuk, musulmán practicante, padre de 2 hijos adolescentes, habla 5 idiomas fluidamente: español, inglés, francés, alemán y turco. Cobra 850 liras por tour de 3 horas, aproximadamente $27 por grupo, y hace entre 2 y 4 tours diarios en temporada alta, entre abril y octubre. Mehmet cuenta con emoción como cada semana llegan buses de peregrinos evangélicos latinoamericanos, coreanos y estadounidenses. Y aunque él es musulmán, ha memorizado versículos clave del Nuevo Testamento en español y en inglés para poder recitarlos en los lugares exactos donde ocurrieron los eventos. Una comida completa en un restaurante local de Selçuk cuesta entre 300 y 450 liras por persona, unos 10 a 15 dólares. Un té turco tradicional en un café al aire libre, apenas 20 liras. Un litro de gasolina cuesta alrededor de 48 liras, unos 57 dólares. Uno de los combustibles más caros de la región, tras la crisis energética global. El alquiler de un apartamento familiar de 3 habitaciones en Selçuk oscila entre 12.000 y 20.000 liras al mes, entre 400 y 650 dólares. Comprar una casa promedio cuesta entre 2.8 y 4.5 millones de liras. Es decir, entre 90.000 y 145.000 dólares. Precios modestos comparados con Estambul, pero altos para el bolsillo local. Ayşe Demir, 34 años, arqueóloga contratada por el Ministerio de Cultura turco. Trabaja en excavaciones activas dentro del sitio arqueológico. Cobra 38.000 liras al mes, alrededor de 1.230 dólares. Ayşe ha estado involucrada en el descubrimiento de la Casa Terraza número 2, una mansión romana rica con frescos originales del siglo I después de Cristo. Cocinas equipadas, sistemas de calefacción por suelo radiante y baños privados con mosaicos. En 2022, los arqueólogos encontraron una habitación completamente intacta debajo de las ruinas visibles. Un descubrimiento que los medios turcos llamaron la Pompeya de Anatolia, precisamente por su nivel de conservación excepcional.
El turismo religioso genera aproximadamente 48,000 empleos directos e indirectos en la provincia de Izmir. Un porcentaje enorme para una región pequeña. Los peregrinos evangélicos hispanoamericanos representan el 10% del turismo cristiano total. Y ese porcentaje ha crecido cada año desde 2020. Empujado especialmente por documentales cristianos publicados en YouTube y otras plataformas digitales. El sexto secreto de Éfeso es este. Aunque la iglesia cristiana antigua fue removida por completo hace más de 1000 años, la ciudad no ha dejado de predicar. Cada piedra habla. Cada columna recuerda. Cada mosaico transmite. Y las multitudes que cada día caminan sus calles de mármol, aunque sean turistas y no peregrinos, escuchan aunque no quieran escuchar. El testimonio de Éfeso continúa. Silencioso, pétreo, universal. Hasta ahora hemos descubierto 6 secretos. El primero, la caída del templo pagano ante el mensaje de Cristo. El segundo, la biblioteca de doble moral. El tercero, la iglesia que perdió su primer amor. El cuarto, la tumba del apóstol Juan. El quinto, la casa donde vivió María. El sexto, la vida real actual sobre las ruinas. Pero queda uno, el séptimo, el más importante. Y también, extrañamente, el más ignorado por la mayoría de los predicadores modernos. El séptimo secreto está oculto en la última línea de la carta a Éfeso, Apocalipsis 2, versículo 7. Cristo termina su mensaje con estas palabras textuales. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. El árbol de la vida. Presta atención a lo que significa esta promesa. Es la primera y única vez que este árbol es mencionado en el Nuevo Testamento fuera del último capítulo del Apocalipsis. Y aparece precisamente aquí, en la carta a Éfeso, con una precisión teológica extraordinaria, porque el árbol de la vida es el árbol perdido en Génesis 3. El árbol del que Adán y Eva no pudieron seguir comiendo después de la caída. El árbol del que Dios los apartó colocando querubines con espadas encendidas para custodiar el camino. El árbol que ha sido el símbolo silencioso de todo lo que la humanidad perdió al principio de la historia. Y Cristo, 20 siglos después de la caída, promete devolverlo. No a cualquiera, sino al que venciere, al que persevere, al que resista la seducción de los ídolos como los efesios resistieron a Artemisa, al que retome el primer amor cuando lo haya perdido, al que ame con corazón ardiente aunque el mundo se enfríe. Esta es la promesa central del cristianismo. La promesa de la restauración total. La promesa de que aquello que perdimos en Génesis no está perdido para siempre. Está guardado, custodiado, reservado, esperando el día en que Cristo mismo devuelva el acceso al jardín original. Y no es casualidad que esa promesa aparezca precisamente en la carta a Éfeso, porque Éfeso era la ciudad más pagana, más lujosa, más orgullosa del Asia Menor romana. Y sin embargo, allí Dios plantó una iglesia. Allí Pablo predicó 3 años completos. Allí Juan escribió su evangelio. Allí María pasó sus últimos días. Allí ocurrió el mayor colapso de un templo pagano de la antigüedad. Y allí, sobre todo, Cristo prometió el retorno definitivo del árbol de la vida. Ese árbol no está hoy en Turquía, ni en Israel, ni en Irak, ni en ningún punto identificable del mapa terrestre, pero está prometido. Y esa promesa, según Apocalipsis 22, versículo 2, se cumplirá en la Nueva Jerusalén,
la ciudad santa que descenderá del cielo, donde estará el árbol de la vida a ambos lados del río, dando 12 frutos, dando cada mes su fruto. Y las hojas del árbol servirán para la sanidad de las naciones. Esa promesa no fue hecha en abstracto. Fue hecha desde una piedra concreta, desde la isla de Patmos, por un anciano exiliado llamado Juan, que había vivido en Éfeso, que había caminado sus calles de mármol, que había predicado en sus sinagogas, que había pastoreado a sus creyentes, y que un día se subió a un barco cargado de cadenas. Salió del puerto de Éfeso y desembarcó en la roca desierta del Egeo, donde Cristo le mostró el fin de la historia. Éfeso es, en muchos sentidos, la puerta del Apocalipsis, la primera de las 7 cartas, la primera advertencia, la primera promesa, la primera imagen del árbol de la vida restaurado. Y por eso este documental termina no con nostalgia por las ruinas, sino con esperanza por el árbol que vendrá. Si estás oyendo esta narración, quiero que sepas que la advertencia a Éfeso no es solo para una iglesia antigua desaparecida hace 1500 años. Es también para ti, hoy, en este momento. Si en algún momento de tu vida amaste a Cristo con pasión, con lágrimas, con oraciones sinceras, con hambre por su palabra, y hoy sientes que ese amor se enfrió, se rutinizó, se convirtió en obligación religiosa sin alegría, Cristo te dice 3 palabras. Recuerda, arrepiéntete, vuelve, recuerda de dónde has caído, arrepiéntete del enfriamiento y vuelve a hacer aquellas primeras obras que hacías cuando la fe era joven y el corazón estaba entero. Porque el árbol de la vida no es una metáfora, es una promesa concreta, reservada para el que vence. Y el que vence, según Cristo mismo, no es el que nunca falla, es el que se levanta cada vez que cae y sigue caminando hacia adelante. Éfeso hoy es ruinas. Pero el Cristo que dictó su carta sigue vivo. Y sigue enviando cartas silenciosas a cada corazón que se atreve a escuchar. Si este documental te ha movido algo por dentro, suscríbete a Huellas de la Biblia y comparte este video con quien necesite recordar su primer amor. En nuestro próximo destino iremos a la segunda iglesia del Apocalipsis. Una ciudad que Cristo elogió sin reservas, sin advertencias, sin correcciones. Una ciudad de mártires, de sangre y de coronas. La antigua Esmirna, la actual Izmir. Que la paz del Señor te acompañe siempre. Shalom.